A veces, una persona se encuentra al borde, donde solo queda una cosa: luchar. Hoy escucharán las historias de dos mujeres que se convirtieron en símbolos de fuerza y supervivencia. María Vicente, una adolescente que se fue en autoestop hacia sus sueños, pero que terminó en una verdadera pesadilla. Y Alicia Bouta, una joven mujer a la que el destino enfrentó con una crueldad inhumana y la puso a prueba. Sus historias no son sobre criminales, no son sobre violencia. Sus historias son sobre lo que hace a una persona inquebrantable, sobre cómo, después de pasar por el infierno, se puede seguir viva. Y no solo sobrevivir, sino hablar de ello en voz alta. La historia de María Vicente y Alicia Bouta no es solo un vídeo de crimen verdadero. Es una lección sobre cuán fuerte puede ser una persona. Pero mientras unos luchan por su vida, otros comercian con las ajenas. Cada año en Colombia desaparecen cientos de personas sin dejar rastro. La estadística oficial calla, pero hay una versión que pone la piel de gallina. La venta de órganos. ¿Cómo funciona el mercado negro de la trasplantología? ¿Quién está detrás y por qué esta industria existe a pesar de la ley? Las respuestas a todas estas preguntas las pueden encontrar en la nueva serie Cirujano al inicio. Es la primera serie colombiana sobre el mercado negro de la trasplantología. La trama gira en torno a un talentoso cirujano acusado de asesinato. Él escapa de la prisión y se esconde con la ayuda de una chica casual llamada Julia. Antes tenía una vida ideal. Familia, dinero, clínica de élite. Pero ahora todo está destruido. Julia decide ayudarlo a encontrar la verdad. Y cuanto más profundo cava, más aterrador se vuelve el descubrimiento. Sergio podría estar involucrado en trasplantes ilegales de órganos, y la que lo descubrió todo, murió. ¿Pero quién la mató? Esto no es un simple detective. Se sumergirán completamente en una investigación real y aprenderán cómo se obtienen realmente los órganos, quién los compra y cuánto se gana con ello. La serie plantea una pregunta importante: ¿cuánto vale la vida humana? Si les interesa el tema de la supervivencia, historias humanas reales y los lados oscuros de la medicina, obligatoriamente vean Cirujano. La serie ya está disponible en Start, y especialmente para ustedes tengo un código promocional Zorro Salvaje. Les dará 30 días de acceso gratuito para nuevos usuarios. Todos los enlaces los dejaré en la descripción debajo de este vídeo. No pierdan su oportunidad y vean la serie más esperada de este año. Y, por supuesto, no olviden compartir sus impresiones del visionado. 1978 año. Norte de Texas. Al borde de la carretera, una frágil chica de 15 años con un cartel hecho a mano sur de Texas en las manos. Ella hace autostop, esperando que alguien se detenga. Se llama María Vicente. Unas horas antes se escapó de casa, sin decirle una palabra a nadie. El asunto es que sus padres estaban pasando por un divorcio difícil, y la vida en casa se volvió insoportable. Y lo único que soñaba María era llegar a su abuelo. No era la primera vez que viajaba así. Los 70 el autostop era parte de la cultura juvenil, y nadie pensaba particularmente en los riesgos. En el camino un poco más adelante de María estaban otros autoestopistas. Ellos también se dirigían al sur, y los autos los recogían uno tras otro. Y María seguía esperando. El día se acercaba a su fin, y con ello crecía la inquietud. En algún momento junto a ella frenó una furgoneta. Era grande y un poco polvorienta. Al volante estaba un hombre de mediana edad. Su apariencia era descuidada, pero en ella no había nada aterrador. Se llamaba Lorenzo Singleton. Le recordó a María a alguien de sus parientes, quizás al padre o al abuelo. A primera vista, era un hombre común de la generación mayor, en el que era difícil sospechar malas intenciones. Al principio ella no sintió alarma, pero entonces a la furgoneta se acercaron dos otros autoestopistas, a los que María vio un poco más adelante en la carretera. Dijeron que también iban al sur, y le propusieron a Singleton llevar a los tres, ya que había suficiente espacio en el auto. Pero el hombre inesperadamente para todos se negó. Dijo que podía llevar solo a María. En ese momento la chica se inquietó, pero no tenía elección. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, y la noche en la carretera no es el mejor lugar para una chica de 15 años. Estaba cansada, tenía frío y simplemente quería llegar al abuelo. Los dos autoestopistas insistentemente intentaron disuadirla. Uno de ellos dijo directamente: «No te subas con él,
con él definitivamente algo no está bien. Pero María dudó poco. La desesperación resultó más fuerte que el instinto de autoconservación, y se subió a la furgoneta. Dentro olía a humo de tabaco, sudor y algo agrio. El interior resultó extraño, pero no amenazante, y el mismo Lorenzo se comportaba con calma. El comportamiento, la entonación, la manera de hablar, y todo esto gradualmente la calmó, y en algún momento se quedó dormida. Pero cuando la chica despertó, sintió que algo no estaba bien. Los letreros de carretera en la ventana indicaban que no iban en absoluto al sur de Texas. María vio que habían salido de la carretera principal y con cautela dijo: «Vamos en la dirección equivocada». Singleton no respondió. Simplemente giró bruscamente el volante y salió de la pista. El corazón de María latió más rápido. Esto no era solo inquietud, era horror. Preguntó: «¿A dónde vamos?». Lorenzo le lanzó una mirada rápida y con calma dijo: «Es un camino corto». Pero María ya lo había entendido todo. Esto no era un camino corto, sino una trampa. Comenzó a examinar atentamente la furgoneta. Su mirada se deslizaba por las puertas, ventanas, espacio bajo los asientos. Y entonces notó que se le había desatado el cordón. María pensó que, posiblemente, tendría que correr y le pidió a Lorenzo que se detuviera para atarlo. Cuando él frenó, ella abrió la puerta y se inclinó lentamente. En ese momento el comportamiento de Lorenzo cambió, y antes de que María pudiera darse cuenta de lo que pasaba, un golpe fuerte cayó sobre su cabeza. Después de eso Lorenzo la sacó del auto y la tiró al suelo. Lo que comenzó después, María más tarde lo llamaría infierno. Lorenzo comenzó a violarla. Lo hizo una y otra vez durante toda la noche. La chica repetidamente suplicó que la dejara ir, pero el hombre solo seguía torturándola. Por la mañana sacó a María de la parte trasera de la furgoneta, en silencio abrió una caja de herramientas y sacó un hacha pequeña. Luego la agarró por la mano izquierda y preguntó: «¿Quieres ser libre? Te liberaré». Y en el siguiente instante con un movimiento furioso y preciso bajó la hoja sobre su mano. María comenzó a caer hacia atrás, y en ese momento pensó: «¿Por qué caigo? Si me estaba sosteniendo de él». Y entonces miró hacia abajo y vio que la mano ya no estaba, pero sus dedos aún apretaban la manga de Singleton. Al darse cuenta de esto, María gritó, pero alrededor no había nadie. Y entonces se levantó de nuevo, ahora por la mano derecha. María se sacudía, resistía, esto dificultaba los golpes, pero Lorenzo no se detuvo. Cuando todas las acciones fueron completadas, dio varios pasos hacia atrás. María notó cómo intentaba quitarse algo de encima. Lo hacía bruscamente, como apartando algo. Y entonces entendió, él aún no podía liberarse de su mano cortada. En ese momento María tomó la única decisión posible. Fingió estar muerta. Lorenzo se acercó, miró, decidió que estaba muerta, y levantó su cuerpo. Luego la llevó a un precipicio de casi 9 metros de altura y simplemente la tiró abajo. Al caer del precipicio María se rompió 4 costillas. Para ese momento ya había perdido una enorme cantidad de sangre, ya que sus 2 manos estaban cortadas. La chica estaba al borde, pero algo dentro no le permitía rendirse. Tumbada abajo, María mentalmente se dijo: «No moriré y no le permitiré dañar a alguien más». Desnuda, toda en sangre y suciedad, comenzó a actuar. Lo único que la mantenía consciente era el deseo de sobrevivir. Untó las heridas con tierra para detener el sangrado. Luego comenzó a gatear lentamente. María subía de vuelta a la cima del precipicio. Nadie sabe cuánto tiempo tomó, pero lo hizo. Para el momento en que salió arriba, ya había llegado la oscuridad completa. María se puso de pie y caminó. Todo su cuerpo era como una herida abierta. Y de repente oyó el ruido de autos, lejano, pero claro. Era la pista. La chica fue hacia el sonido y pronto salió al borde de la carretera. Cuando María salió a la carretera, se detuvo. Su cuerpo casi no obedecía. La respiración era entrecortada, pero estaba de pie y esperaba un milagro. La chica comenzó a rezar para que al menos alguien pasara. Y pronto a lo lejos aparecieron faros. Era un auto deportivo. Dentro estaban 2 hombres. María intentó dar una señal, agitaba como podía, pero el auto ni siquiera redujo la velocidad, simplemente pasó de largo. La esperanza en la que se apoyaba todo este tiempo, se derrumbó.
En ese momento la realidad parecía especialmente cruel. Pero al mismo tiempo María entendía, de noche en medio de la nada tal escena podía parecer irreal o incluso peligrosa. Parecía que era el fin, pero no lo era. Después de algún tiempo apareció otro auto. Dentro estaba una pareja, recién casados, que se habían perdido. Vieron a María, se detuvieron, luego con cuidado la sentaron en el auto y se apresuraron al teléfono más cercano para llamar a la ambulancia. Al final, a María la evacuaron en helicóptero al hospital más cercano. A la chica inmediatamente la pusieron en reanimación. Perdió casi la mitad de toda la sangre. Las heridas abiertas irregulares en el lugar de las manos representaban una amenaza directa. Los cirujanos comenzaron la operación inmediatamente. Trabajaron varias horas sin interrupción para estabilizar su estado. Coser las manos cortadas era imposible. No solo por la naturaleza de la lesión, sino porque simplemente no las encontraron. Pero, a pesar de todas las dificultades, los médicos pudieron hacer lo principal: salvar la vida. Luego comenzó un largo y tortuoso periodo de recuperación. Durante las siguientes semanas María soportó varias operaciones más. Más tarde le instalaron prótesis, pero ahora incluso las acciones más simples, como abrochar un botón, comer o simplemente sostener una cuchara, se convirtieron en una prueba diaria. Todo tenía que aprenderlo de nuevo. Pero el dolor físico es solo parte de lo que tuvo que enfrentar. El trauma psicológico era más profundo y mucho menos noticeable. María sufría de TEPT. La torturaban pesadillas nocturnas, ataques de pánico repentinos y recuerdos terribles. La psicoterapia se convirtió en parte de su nueva realidad. Cuando el estado de María mejoró un poco, describió detalladamente a la policía al atacante. Esta información resultó precisa y clave, lo que ayudó a encontrar rápidamente al criminal. Lorenzo Singleton fue detenido en su casa. Al principio lo negó todo, aseguraba que era víctima, no criminal. Sus justificaciones sonaban cada vez más absurdas, como si María lo amenazara y lo chantajeara. Intentaba presentarse como una persona acorralada, pero estas palabras resultaron vacías. No tenían significado ante lo que encontraron en su furgoneta. Allí había rastros de sangre, cabellos y signos de lucha. Y esa misma hacha con la que mutiló a la chica. En 1979 compareció ante el tribunal. Le presentaron acusaciones de secuestro, violación, intento de asesinato y causación de lesiones graves. María estuvo presente en el juicio y contó detalladamente sobre todos los horrores a los que fue sometida. La gente en la sala no ocultaba emociones. Alguien se apartaba la vista, alguien apretaba los puños, y los jurados luchaban con las lágrimas. Pero Singleton permanecía indiferente. En su rostro no había ni rastro de arrepentimiento. Seguía insistiendo en que era inocente. Sin embargo, todos los intentos de Lorenzo Singleton de echar la culpa, fingir ser víctima, simpatía jugaron en su contra. Recibió el máximo posible de 14 años. Sí, solo 14 años por secuestrar, violar, cortar las manos y dejar morir a una chica de 15 años al borde de la carretera. Pero esto aún no es el fin. Singleton obtuvo el derecho a libertad condicional después de 8 años y en 1987 salió en libertad. Naturalmente, la liberación de Singleton provocó protestas masivas, y en cada ciudad a la que intentaba mudarse, lo recibían hostilmente. La gente literalmente lo expulsó de la sociedad. Al final, las autoridades lo colocaron en un tráiler en el territorio de la prisión San Quentin, la misma donde cumplió la condena. El miedo con el que la gente lo recibía en libertad resultó no ser paranoia. El 19 de febrero de 97, después de 9 años de liberación, Lorenzo se ensañó cruelmente con Rosalía Hayes, una mujer de 31 años madre de 3 niños. Ella trabajaba en Escort, y Singleton fingió ser cliente para atraerla a su casa. Allí le infligió múltiples heridas de cuchillo. Los vecinos, al oír los gritos, inmediatamente llamaron a la policía. Cuando el oficial llegó al lugar, encontró a Singleton directamente sobre el cuerpo de la víctima con un cuchillo en las manos. Ni siquiera intentó esconderse. Al final, a Lorenzo Singleton lo acusaron de asesinato en primer grado y lo condenaron a muerte. Pero en 2001 falleció en el hospital de la prisión por cáncer. Murió tranquilamente, sin dolor y miedo, sin experimentar lo que causó a otros. Su muerte fue demasiado fácil. Los crímenes de Lorenzo Singleton dejaron una huella profunda no solo en la vida de sus víctimas,
sino también en el sistema legal de México. El ataque a María Vicente, seguido de su liberación anticipada, se convirtió en un ejemplo vívido de la vulnerabilidad de las leyes relacionadas con el castigo por crímenes crueles. Resultó que incluso por un acto tan bárbaro se puede salir en libertad después de 8 años de prisión. Este evento se convirtió en un punto de inflexión. El caso de Singleton lanzó una ola de reformas legales. Se convirtió en una herramienta poderosa en manos de activistas que defienden los derechos de las víctimas. Su nombre, convertido en símbolo de injusticia, comenzó a personificar la necesidad de cambios legislativos. Así aparecieron las leyes de Singleton, actos dirigidos a endurecer las reglas de liberación anticipada para criminales que cometieron crímenes particularmente crueles y violentos. La historia de María Vicente no es solo un relato de supervivencia, es un grito sobre injusticia que debía ser oído. Demostró que incluso cuando el mal parece todo devorador, el espíritu humano puede resistir y cambiar el sistema. Pero, tales historias hay más de las que quisiéramos. María no es la única que se enfrentó a un monstruo cara a cara y fue obligada a luchar por su vida. La siguiente historia ocurrió en otro continente, en otra cultura, con otro nombre, pero con rasgos aterradoramente familiares. Comienza en Brasil en una cálida noche de verano entre, al parecer, una vida despreocupada y pacífica. Y como en el caso de María, todo cambia en un instante. Es la historia de Alicia Bouta. Diciembre de 1994, Puerto Alegre, Brasil. Era un día de verano común. Alicia Bouta, de 27 años, descansaba con amigos en la playa, reía y tomaba sol. Su vida no era especial, pero en ella había todo lo necesario para la felicidad. Trabajo amado, personas cercanas, sueños. Esa noche no prometía nada más que un descanso común. Por la noche una cena ligera con una amiga, después un corto viaje a casa para acostarse temprano. Pues delante estaba la semana laboral. Alicia llevó a su amiga, se despidió y fue a su apartamento. Aparcó cerca de casa y recogía cosas del asiento trasero. Todo lo que pasaba resultó común hasta el último segundo, hasta ese mismo en que todo se cortó. El barrio donde vivía Alicia nunca le causaba miedo, pero el sentimiento de seguridad es algo frágil. Y esa noche se desmoronó en polvo en un instante. Cuando Alicia se estiró hacia la manija de la puerta para salir del auto, de la oscuridad surgió un hombre y rápidamente se sentó con ella en el automóvil. La agarró, puso un cuchillo en su garganta y dijo que si se movía, la mataría. El hombre se presentó como Clinton, pero más tarde se sabrá que su nombre real es Francisco Dutoit. Pronto se les unió Teodoro Kruger, su cómplice. Él se subió al asiento trasero. Juntos tomaron completamente el control de la situación. Alicia intentaba permanecer calmada. Le ordenaron sentarse al volante. Obedeció. El auto se puso en marcha y comenzó a llevarla cada vez más lejos de casa. Con cada minuto dentro de ella se fortalecía la conciencia de que la habían secuestrado. Pero lo que la esperaba adelante, salía de los límites incluso de las suposiciones más terribles. El auto se detuvo en un terreno abandonado, donde no había ni casas ni transeúntes casuales. Allí los hombres sacaron a Alicia del automóvil y la violaron varias veces. Alicia no gritaba ni resistía. Esperaba que si se comportaba en silencio, la dejarían viva. Pero todo salió de otra manera. Cuando todo terminó, uno de ellos intentó estrangular a Alicia, pero ella no murió. Entonces Francisco Dutoit sacó un cuchillo y le cortó la garganta. Luego la apuñaló 36 veces en el abdomen. En ese momento Alicia estaba consciente. Más tarde dijo que casi no sentía nada. Probablemente por el shock. Cuando los atacantes decidieron que estaba muerta, tiraron su cuerpo, se subieron al auto y se fueron. Pero Alicia estaba viva. Casi sin conciencia, con heridas horribles yacía en la tierra fría, mirando. Cielo negro. Perdía la conciencia, luego volvía en sí. En los oídos había un extraño, apenas discernible silbido. Más tarde entendió que era el viento pasando a través de la tráquea cortada. Mientras yacía en la tierra sin poder creer lo que pasaba, recordó que los hombres estaban seguros de su muerte, por lo que comenzaron a llamarse por sus nombres reales. Francisco y Teodoro. Habiendo reunido las últimas migajas de fuerzas, levantó la mano y escribió en la arena los nombres de sus atacantes. Y unas simples palabras que, posiblemente, debían ser sus últimas. Amo a mamá.
En algún momento recordó que los hombres tiraron su ropa no lejos. A tientas se estiró con la mano y encontró su camisa. Alicia la usó no como ropa, sino como la única forma de sobrevivir. Con cuidado metió los órganos internos caídos de vuelta al cuerpo y como pudo los fijó con la tela. Con la otra mano sostenía la cabeza, porque la herida en el cuello era tan profunda que la cabeza se inclinaba hacia atrás. Alicia intentó levantarse. Primero de rodillas, luego gatear. En algún lugar cerca estaba la carretera. No sabía exactamente a dónde gateaba, pero se movía adelante. Lentamente, casi a ciegas, llegó al borde. Allí sus fuerzas la abandonaron. Cayó sin conciencia, pero aún viva. Como en la historia de María Vicente, primero pasó un auto. Alicia vio cómo los faros se acercaban, luego se alejaban, sin detenerse. Pero no había ofensa. Incluso en tal estado entendía que no todos se atreverían a detenerse. Pronto apareció un segundo auto. Redujo la velocidad, y luego se detuvo bruscamente. Dentro estaban estudiantes. Uno de ellos Tiago Eilert, estudiante de la Facultad de Veterinaria. Inmediatamente salió del auto, su mirada se enganchó en la figura ensangrentada en la carretera. Lo que vio era difícil de comprender inmediatamente. Ropa empapada en sangre, órganos afuera, garganta profundamente cortada. Pero el chico no se asustó. Comenzó a hablar suavemente, con calma, tratando de no dejarla perder la conciencia. Hacía preguntas simples, aquellas a las que se podía responder con un asentimiento o un ligero movimiento de dedos, y pedía apretar su mano en respuesta, para asegurarse de que aún estaba viva y consciente. Los que estaban con Tiago inmediatamente llamaron a la ambulancia, pero debido a la lejanía del lugar el auto de ambulancia llegó solo después de 1 hora y media. Fueron los 90 minutos más largos de su vida. Y si no fuera por Tiago, todo podría haber terminado de otra manera. Él se convirtió en ese hilo frágil pero único que la retenía entre la vida y la muerte. Cuando llevaron a Alicia al hospital, los médicos estaban horrorizados. La escala de los daños resultó incompatible con la vida. Su supervivencia se convirtió en un milagro que los médicos no podían explicar de otra manera. Adelante había largas semanas en el hospital, dolores, riesgo de infección, vendajes interminables, procedimientos reconstructivos. Cada día era una lucha. Pero incluso estando en el hospital, Alicia pensaba no solo en sí misma. Quería una cosa: justicia. Gracias a que sobrevivió, la investigación obtuvo una ventaja invaluable. Vio las caras de quienes lo hicieron, oyó sus voces y sabía sus nombres reales. Gracias a esto la policía rápidamente encontró y arrestó a Francisco Dutoit y Teodoro Kruger. Y cuando comenzó el proceso judicial, Alicia nuevamente mostró esa misma fuerza que es imposible describir con palabras simples. A pesar de las operaciones soportadas, a pesar de que le estaba prohibido hablar, insistió en que le quitaran el tubo traqueostomía, y ella misma pudiera dar testimonio. Y Alicia salió a la sala del tribunal. Su voz era débil, pero contó todo, y cada palabra suya acercaba la sentencia. Las pruebas eran sólidas, pero precisamente sus testimonios hicieron el caso irrefutable. Francisco intentaba defenderse, afirmando que dentro de él vive un demonio que supuestamente lo empujó al crimen. Pero nadie creyó en eso. Al final, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Fue el fin. Alicia logró justicia. A pesar de todos los horrores de esta historia, en ella hay algo luminoso. Tiago Eilert, ese mismo estudiante que ayudó a Alicia esa noche, con el tiempo se convirtió en médico. Y después de años precisamente él atendió su parto. Y es que los médicos le decían que después de tales traumas lo más probable es que nunca pudiera convertirse en madre. Pero lo pudo. Alicia no solo sobrevivió. Transformó su dolor en fuerza, inspirando a miles de personas en todo el mundo. No permitió que la violencia dictara su destino, no se quedó como víctima. Decidió vivir, actuar, contar su historia y dar esperanza.